Entramos a este tema que es el número 18, en el que hablaremos de la celebración de la Eucaristía, pero en una primera parte. El tema número 19 abordará la segunda. En esta primera parte solamente hablaremos de el rito de entrada, la liturgia de la palabra y las ofrendas. Estos tres numeritos nada más para hablar de la celebración de la Eucaristía, y ya en la siguiente veremos la continuación, aquí nada más hasta el momento de ofrendas. Quiero aclarar que como esto no es curso de liturgia, sino prácticamente de Eucaristía desde el punto de vista teológico, no voy a abordar el cómo se hacen estos elementos, no cómo se hacen ni cómo se deben de hacer, sino lo que significan. Claro que en algún momento diré algo de algún detallito, pero no es esto liturgia, no es decir cómo se tiene que hacer el rito de entrada, cómo se debe hacer la liturgia de la palabra, ni cómo se deben de hacer las ofrendas. No es esa la motivación, no es ese el objetivo de esta lección, sino lo que significan. ¿Qué significa el rito de entrada, la liturgia de la palabra, y qué significa el momento de ofrendas? Claro que sí, llegará el momento en que diré alguna cosita práctica, pero eso en razón de lo que significa, ¿eh? No tanto como un curso de liturgia de decir se tiene que hacer de este modo, de esta forma, en este momento, en este tiempo, con estos detalles. No pretendo, ¿verdad?, esto. Así de que luego pues vamos al rito de entrada. En el rito de entrada diremos esto. En primer lugar, que cuando inicia la celebración de la Santa Misa es el pueblo de Dios que va en camino. Obviamente que la entrada puede ser muy solemne, desde la puerta de la iglesia hasta el altar. En algunos lugares, según como esté la disposición del edificio, pues a veces es por una nave lateral y después hacia el centro, a veces es desde el atrio, no sé, hay muchas modalidades, ¿no? Pero lo que sí, que es el pueblo de Dios que va en camino. Eso significa que vaya la procesión con la cruz alta, los ciriales, o bien si hay incensario, pues al frente, si entra la palabra de Dios, ¿verdad?, también el evangeliario, pero enseguida pues ordinariamente van quienes auxilian en los diferentes ministerios, y ya al final pues van los presbíteros o incluso el obispo, si es quien preside la Eucaristía. Pero es este pueblo de Dios que va en camino y que va entrando a la casa de Dios, o bien ya desde adentro, que se acerca. Obviamente si desde la sacristía al altar se dirige, igualmente el canto acompaña este momento como un signo de unidad de todo el pueblo de Dios que alaba al Señor, y va a hacer referencia especial a la celebración que va a iniciar. También es el pueblo de Dios que se acerca al altar, es decir, a la presencia de Dios. El altar es signo de Cristo, que está en medio de nosotros, en quien y también quien se ofrece por todos nosotros. Así de que el rito de entrada, pues es este signo del pueblo de Dios que se acerca a celebrar la Eucaristía. Vamos todos en camino. Entonces, recordemos distinguir entre procesión y fila. No es una fila se hace para cualquier otra cosa, pero una procesión tiene un sentido de ir caminando hacia la presencia de Dios, y por eso se debe de hacer con una cierta dignidad, y también se tiene que hacer pues con un sentido profundo de quien se acerca al altar de Dios. Hay que recordar entonces que luego viene el rito penitencial, ¿verdad? Una vez que se ha iniciado en el nombre de la Santísima Trinidad, ¿verdad?, que el sacerdote inicia la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hace un saludo a todo el pueblo, un saludo litúrgico, y enseguida se invita a la comunidad a pedir perdón por los pecados. Hay varias fórmulas en el misal romano, y estas invitaciones pues sirven para concientizar a todos los fieles y el sacerdote mismo del momento que se va a iniciar de penitencia, es decir, de pedir perdón por los pecados. También hay muchas fórmulas para hacerlo, muy diversas. Algunas es yo confieso, otras ya están establecidas también según el tiempo litúrgico. Hay muchas modalidades como se hace el rito penitencial, indicados ya en el misal romano. Y después de esto pues viene en las solemnidades y en los domingos. En algunos tiempos litúrgicos no, como es la Cuaresma, pues ahí no hay canto del Gloria, ni en el Adviento, por razón del mismo tiempo, pero se canta, o bien, pues ya en su defecto, ¿verdad?, también se proclama el himno del Gloria, que es un himno de alabanza
a Dios. Y enseguida pues se hace mención, como es costumbre al menos aquí en México, de las intenciones de la Santa Misa. Ahí se recoge la oración y en muchos otros lugares también se recogen todas las intenciones. Ahí se mencionan las intenciones de la Santa Misa y con ello pues se ofrece la celebración eucarística. Con ello basta para que haya la intención de la misa. Luego hay algunos fieles que tienen un poco la obsesión de que se mencione su intención una y otra y otra y otra. Y digo, casi quieren que el centro de la Eucaristía sea su intención. Espérense tantito, recordemos que la Eucaristía se ofrece por la intención en este momento y basta. Ya después se puede poner en las preces o bien en el canon romano, tiene su lugar respectivo para pedir por vivos y difuntos, pero no hay que obsesionarse. Aquí se mencionan las peticiones, las preces, bueno, más bien las intenciones, quiero decir, las intenciones de la Santa Misa se mencionan y enseguida se hace la oración colecta, que se llama colecta porque recoge las intenciones, las oraciones de todos los fieles en la celebración. Y bueno, terminado esto, pues se termina el rito de entrada. Y ahora vamos con la segunda sección de esta lección, que es la liturgia de la palabra. Aquí entonces viene la primera lectura, que a veces es del Antiguo Testamento, en algunas ocasiones también del Nuevo, según el tiempo litúrgico que se vive. Y luego viene el Salmo, que es la respuesta orante de todo el pueblo. Hace oración con la misma palabra de Dios. El Salmo también es palabra de Dios y con el Salmo se hace también pues oración, se hace respuesta de todo el pueblo en esta palabra de Dios. Luego viene la segunda lectura, si es que es una solemnidad o es un domingo o alguna fiesta muy particular, puede haber esta segunda lectura. Y viene el momento de la aclamación, que puede ser el aleluya, o bien el honor y gloria a ti, Señor Jesús, durante el tiempo de Cuaresma, y el diácono o el presbítero pues hace la proclamación del Evangelio. Y después de esto, bueno, también un detalle, los fieles están de pie durante el Evangelio, un signo no solamente de estar atentos, sino también de que estamos nosotros imitando el gesto de Jesús resucitado, que está de pie. Nosotros también en una actitud de estar en sintonía con la resurrección de Cristo. Nos ponemos de pie y con especial veneración escuchamos la proclamación del Evangelio. Dicho esto, de estar de pie, bueno, pues entonces luego se sientan un momento para la homilía, que la homilía, recordemos que es un diálogo originalmente, o una plática familiar. Ese sería el significado de lo que es la homilía, a diferencia de un sermón. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la homilía pues es mucho más familiar, más cercana. Un sermón es algo más elevado, que se usó durante mucho tiempo en la historia de la Iglesia y que tuvo hasta sus elementos así muy particulares, ¿no? Es decir, tenía ya sus pasos, un orden muy elaborado, con sus diferentes esquemas, ¿verdad? Había unos esquemas ya a veces muy rigurosos para hacer sermones. Bueno, eso es distinto, ¿verdad? Eso es distinto. Habrá quien le guste este estilo, qué bueno. Habrá quien le guste más la homilía más familiar, también qué bueno. Lo importante es que sí tiene algo central, que desde el Concilio Vaticano II lo que se dice es la homilía. No se habla ya de sermones. Los sermones ya se quedaron hasta cierto punto como en otra sintonía o en otro momento o para otro tipo de celebración. En la Eucaristía lo que se recomienda es la homilía, y la homilía pues la dice el ministro ordenado, diácono, presbítero, el obispo obviamente, y tiene como finalidad el profundizar, el reflexionar sobre la palabra de Dios escuchada. Tiene que hacer especial referencia a la palabra de Dios escuchada. Otras cosas pueden ayudar a complementar, pero no deben de ser la parte nuclear de una homilía. La homilía debe basarse en la palabra de Dios. Ya se puede enriquecer con experiencias personales, con experiencias comunitarias, con cuestiones de historia de la Iglesia, vidas de los santos, según lo que se esté celebrando, pero sí debe de tocar al corazón de la palabra de Dios para transmitirlo al corazón de los fieles y ayudar a su reflexión. Y la homilía obviamente pues tiene que llevar pues también ciertos elementos, ¿no? Debe de ayudar mucho a que los fieles hagan práctica la palabra de Dios. Bueno,
Después de la homilía viene la profesión de fe o el credo que se proclama los domingos y en algunas solemnidades. Esta profesión de fe viene a ser la asamblea que responde a la palabra de Dios, pues asintiendo a todo lo que ya he escuchado, precisamente con la fórmula del credo. Y bueno, recordemos que hay el credo de los apóstoles, un texto muy antiguo, más breve. Está el credo constantinopolitano, ¿verdad? Niceno-constantinopolitano, que es un poco más extenso y que es el que ordinariamente todos profesamos, pero ambos textos son bastante antiguos, que son los que la Iglesia ha proclamado como profesión de fe. No hay que andarse peleando por uno y por otro. Hay gente que dice, no, es que si el otro es el más antiguo, ¿por qué ahora que es más largo? Hay otros que dicen, no, es que ese otro, ¿por qué? A veces tenemos unas ganas de estar discutiendo, ¿verdad? Pero eso se quita estudiando. Hay que estudiar que tanto el credo de los apóstoles, que es el más breve, como el credo niceno-constantinopolitano, los dos son profesión de fe de la Iglesia Católica. Y entonces su proclamación es la respuesta que damos nosotros los fieles a la palabra de Dios que hemos escuchado. Después de esta profesión de fe o del credo que se hace de pie, de una manera, ¿verdad?, solemne, pues vienen las preces o lo que diríamos popularmente las peticiones. Entonces vienen ya textos en el misal romano, vienen de acuerdo a los tiempos litúrgicos, y también a veces se ofrecen subsidios de parte de las comisiones litúrgicas. Bueno, se hacen las preces o las peticiones, ahí se hacen los ruegos, ahí se pueden agregar algunas otras preces propias de la comunidad, o como decía al inicio también, lo que ya hemos mencionado como las intenciones. Se mencionan primero los vivos y después los difuntos por el orden. Y bueno, pues pasamos a al tercer elemento. Después de la liturgia de la palabra que se ha celebrado, entonces ahora vamos al momento de las ofrendas. En el momento de las ofrendas hay una procesión, si se quiere, en la que se lleva el vino y el pan. Hay esta presentación de los dones. Esto es lo que se ofrece esencialmente, pan y vino, y pueden llevarse en procesión o en la ofrenda, pues también algunos otros elementos, como son la comida, la despensa para los pobres, y ya, porque otras cosas sí ya son inventos, ¿eh? Ya a veces en algunas comunidades pues ya agregan muchos otros elementos, pero lo esencial es pan y vino y lo que se va a llevar para los pobres, ¿verdad? Eso es lo esencial y basta. Ya lo otro ya son inventos. El sacerdote, bueno, si no hubo esta procesión de ofrendas, bueno, pues de la credencia del lugar donde están, ¿verdad? Se llevan al altar, y el sacerdote eleva esta ofrenda sobre el altar en vistas a ser consagrados y ser convertidos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con sus oraciones correspondientes. Este momento de ofrenda que hace el sacerdote del pan y del vino todavía no es consagración, pero sí es ofrenda que se hace del pan y del vino, dándole gracias a Dios por estos dones que se convertirán en el momento de la consagración en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay un elemento interesante. Se pone un poco de agua en el vino. En el cáliz se sirve el vino y luego un poco de agua. ¿Qué finalidad tiene este signo? Recordar que nosotros estamos representados también en esa agua. Es la humanidad pequeña que entra en la inmensidad de la divinidad, ¿verdad? Y por eso se hace una oración en secreto, el sacerdote la hace, donde dice que esta agua, ¿verdad?, sea parte importante de la ofrenda que se va a hacer del vino, ¿verdad? Que nuestra humanidad se una a la divinidad para que sean ofrecidas a Dios. Entonces se pone ese poquito de agua en el vino, ¿verdad? Por ese misterio de esta agua y este vino, ¿verdad?, sean convertidos este vino en la sangre de Cristo, pero que nosotros seamos ofrecidos también con él. Bien, no me detengo ahorita, como les decía, no es liturgia, no me detengo tal cual en las palabras, pero sí este es el sentido, ¿verdad?, de poner esta poca agua en el vino. Y luego pues viene un rito de purificación del lavatorio. El sacerdote se lava las manos, no los dedos, las manos, porque es un signo que tiene que ser también visible y también tiene que ser significativo, ¿verdad? Tiene sentido de purificación. El sacerdote pide, ¿verdad?, que con esa agua, con ese lavatorio, haya una purificación interior, ¿verdad?, que sea purificado de sus pecados,
para poder ofrecer dignamente este sacrificio, lo más dignamente posible, ¿no? Bien, pues hasta aquí. Estos son los elementos de la celebración de la Eucaristía hasta las ofrendas. En la siguiente lección les compartiré un poquito el sentido de los siguientes momentos. Verán que los siguientes momentos son la plegaria eucarística, el rito de comunión y la conclusión de la Eucaristía. Pero pues espero que con estos elementos podamos nosotros pues ir avanzando. Este tema ha sido entonces la celebración de la Eucaristía en cuanto a rito de entrada, liturgia de la palabra y las ofrendas. Recordar también que es importante que el sentido de cada uno de estos momentos nos va preparando hacia el momento cumbre de la consagración y que se realiza en cada uno de nosotros de manera muy plena en la comunión. Una Eucaristía que se celebra sin comunión no tendría sentido. Recordemos que es importante que la presencia de Jesús en la Eucaristía es para consumirse, ¿verdad? No solamente el sacerdote. Es triste que en algunas celebraciones solo el sacerdote comulga y ya la demás gente ya no, ya los demás se quedaron así. Ustedes han oído ya ese ejemplo, es asistir a una fiesta sin comer. Entonces es asistir a un banquete sin comer, a una comida sin comer. Entonces por eso es importante tener en cuenta estos elementos. Bien, pues hasta aquí este tema número 18. Vamos al último tema, que es el 19, el próximo, en el que hablaremos de la plegaria eucarística y el rito de comunión y la conclusión. Y entonces el número 20 ya nada más será la conclusión, la lección número 20, con la que terminaremos este curso de Eucaristía. Pues esperemos que vayan aprovechando en la medida de lo posible sus preguntas, recomendaciones, comentarios, pues aquí los recibo con mucho gusto y en la medida de lo posible los respondo hasta donde pueda. Pues gracias, un saludo y nos vemos en la siguiente lección.